Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Luis Javier Guanilo, profesor de matemáticas de la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar sobre el tema que están trabajando en Aprendemos en Casa sobre polígonos. Antes quisiera mostrarles este programa. Ya, bueno. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar qué es un polígono? ¿Y cuántos lados tiene la menor cantidad de polígonos? ¿O el polígono cuántos lados tiene con menor cantidad de lados? Entonces, a ver, se dice que el polígono es la unión en este caso, de líneas rectas, pero tiene que ser cerradas, de líneas cerradas. Siempre van a terminar en una línea cerrada. Entonces, vamos a construir un polígono. Tomamos un punto cualquiera. Acá tomamos otro punto cualquiera. Hasta ahí, ¿cuántos lados hay? Hay uno. Por acá tomamos otro punto cualquiera, tenemos dos lados. Entonces, si yo lo quisiera cerrar, lo cerramos y tenemos tres lados. Es decir, mejor dicho, la menor cantidad de lados en un polígono es aquel que tiene tres y se llamaría triángulo. Muy bien, ahora vamos a construir otro polígono. A ver, si yo tuviera otro polígono, por acá lo ponemos. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene? ¿Alguien me podría decir cuántos lados tiene este polígono? Este polígono tiene 4 lados. Si contamos, mira. 1, de D a E es un lado, de E a F son 2 lados, de F a G son 3 lados y de G a D son 4 lados. Entonces, aquella figura que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Pero profesor, ¿me podría decir, ¿existe un solo tipo de triángulo? ¿Existe un solo tipo de cuadriláteros? Yo te podría decir que no, porque hay varios tipos de triángulo. Yo puedo dibujar un triángulo de esta forma. A ver, mira. A ver, si yo dibujo un triángulo, este es otro triángulo, ¿de acuerdo? ¿Podríamos dibujar otro cuadrilátero? Sí, mira, a ver, dibujamos. A ver, y ahí tenemos otro tipo de cuadrilátero. Lo que no va a cambiar es que todo triángulo siempre tiene 3 lados y todo cuadrilátero siempre tiene 4 lados. Eso no va a cambiar. Así te vayas a China o donde te vayas, siempre va a tener 4 lados. Pero también podemos decir que hay figuras que tienen más lados, ¿no? A ver, veamos otra figura que tenga 5 lados. Vamos construyendo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, acá vamos a construir 4 y 5. Ahí tenemos una figura que tiene 5 lados. Mira, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamará la figura que tiene 5 lados? Se llama pentágono. Entonces acá tenemos otra figura, vamos a dibujar por acá. Vayan pensando cuántos lados tiene esta figura. A ver, vayan mirando. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 6. Muy bien, tiene 6 lados. Tú lo has dicho. Entonces, como tiene 6 lados, chicos, ¿cómo se llama? Vamos, ¿cómo se llama? Hexágono. Muy bien, muy bien. Hexágono. Entonces, acá tenemos ya 6. Ahora alguien me podrá decir, profesor, ¿se puede dibujar una figura de 7 lados? Sí, sí, hijo, sí se puede dibujar. Entonces, vamos a tratar de dibujar una figura que tenga mayor cantidad de lados. 7, a ver, vamos dibujando
7 lados. Ustedes pueden dibujar en su cuaderno utilizando su regla y su lápiz. Entonces 7 lados. Uf, está fallando algo. Ya. A ver, veamos. Vamos a dibujar de 7 lados. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Ahí tenemos figuras. En este caso, esta figura tiene 7 lados. Entonces, ¿cómo se llamaría la figura de 7 lados? Se le llama hectágono. Muy bien. Ahí tenemos la figura de 7 lados. Ahora, ¿qué más podemos dibujar? Ah, a ver, vamos dibujando. Vamos dibujando, a ver, un octógono. A ver, vamos dibujando un octógono. El sentimiento de otra persona. A ver, no quiere dibujarse. Ya vamos viendo, a ver, un ratito. Ya. Vamos a dibujar, a ver, un octógono. Y acá tenemos un octógono. Acá tenemos un octógono. Vamos a contar sus lados. Acá encerró la otra figura. Vamos a tapar la otra figura. Un polígono. A ver, acá está. Vamos tapando toda esta figurita. Bueno, nos queda un octógono. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos un octógono. Este octógono, que tiene 8 lados, es un polígono regular. ¿Por qué se le llama polígono regular? Porque tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces, los polígonos se clasifican ahora en dos: polígonos regulares y polígonos irregulares. Pero antes de seguir avanzando, yo quisiera explicarte algo más. Vamos a regresar todo a cero. ¿De acuerdo? Vamos a regresar todo a cero para empezar. Y ahora ya tienes idea de qué es un polígono. Y ahora vamos a regresar todito para empezar. Creo que se aparezcan todos estos puntos. La hoja nueva. Ya, a ver. Vamos a empezar, decíamos, de cero de nuevo. Vamos a dibujar acá un triángulo. A ver, analicemos. ¿Cuántos lados tiene este triángulo? Eso ya sabemos, tiene 3. ¿Alguien me puede decir, tiene ángulos? Sí, sí hay ángulos, chicos. Vamos a señalar dónde están los ángulos.
A ver, vamos a delimitar los ángulos. Acá tenemos un ángulo. Si observamos aquí, hay un ángulo. Acá hay otro ángulo. Me formó mal. Entonces, tenemos acá, el ángulo se formaría así, la unión de estos dos lados, este arco, se forma un ángulo B, el ángulo A, el ángulo C. Entonces tenemos tres ángulos. ¿Qué más? Si proyecto yo estas líneas hacia más afuera, si yo proyecto esta línea más afuera, ahí, acá formaría un ángulo externo. Igualito acá, si yo proyecto esta línea más, acá formaríamos un ángulo externo. Y si yo proyecto esta línea más, acá también formaría. Quiere decir que ¿cuántos ángulos externos tengo? Voy a tener tres ángulos externos. Entonces acá tenemos el ángulo externo. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ángulo externo. Acá tengo otro ángulo externo. Y acá tengo otro ángulo externo. Muy bien. Listo. A ver, ahora. ¿Qué más debo saber? ¿Tendrá diagonales? ¿Qué es una diagonal? Una diagonal viene a ser la unión de dos puntos opuestos o de dos vértices opuestos. Estos son los vértices, el vértice B, el vértice A y el vértice C. A ver, si yo cojo esta línea, a ver, vamos viendo, ¿se podrá unir con algún? Acá sería lado, no se puede, este es tampoco, este es el mismo lado, no se puede. Por lo tanto, significa que tiene cero diagonales. Tiene cero diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a partir de qué polígono tiene diagonales? A ver, comencemos. Si el polígono de tres lados no tiene, entonces verifiquemos ahora con el polígono de cuatro lados. Entonces, vamos a dibujar otro polígono que tenga cuatro lados. A ver, veamos un polígono que tenga cuatro lados. No quiere. Vamos poniendo polígono regular que también tiene cuatro lados. Ponemos 4 y nos va a salir un cuadrado. Nos va a salir un cuadrado. Entonces, la pregunta es ahora, igual que la anterior, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos? ¿Cuántos vértices? Y además, ¿qué tipo de ángulos son? Ya, veamos, analicemos. ¿Tiene cuatro lados? Sí. Cuatro vértices. 1, 2, 3 y 4. El vértice A, el vértice D, el vértice C y el vértice B. ¿Tiene cuatro ángulos? Sí, acá se forma un ángulo. Vamos mostrando el ángulo, a ver. Vamos a mostrar nuestro angulito. Aquí. Ahí se va a formar. ¿De acuerdo? Acá se va a formar otro ángulo. Muy bien. Acá se forma otro ángulo. Muy bien. Acá se forma otro ángulo. En esta parte. Entonces tenemos ahí cuatro ángulos. Cuatro ángulos, en este caso, que vienen a ser ángulos rectos. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a nuestra teoría. Ya hemos hecho una pequeña introducción. Vamos a pasar a la teoría. A ver. Un ratito. Ya, a ver. Explicamos un poco de teoría. Decíamos, tenemos acá el polígono y una circunferencia. ¿En qué se diferencia? Que ambos tienen un centro y exactamente es el mismo, con un polígono regular. La diferencia es que en el polígono se llama apotema, esta línea que une el centro con la mitad de un lado, y la otra línea, en el caso de la circunferencia, se llama radio. Ya. Entonces, decimos, que
Se diferencia el polígono de una circunferencia en que ambos tienen el mismo centro. La diferencia es que en la circunferencia se llama radio y en el otro se llama apotema, en el polígono. Luego tenemos trazado de los polígonos, conociendo el lado, ¿no? Acá vamos a ver. Son formas de trazar con circunferencia y compás, pero vamos a verlo más adelante acá. Esto es lo que me interesa, polígono. ¿Qué elementos? Este es un polígono de n lados, o polígono enésimo, de enésimo lados. Observamos B3, B2, B1, B4 o beta vienen a ser ángulos internos. Alfa 3, alfa 2, alfa 1 que ustedes observan y alfa 4 se llaman ángulos externos. P1, P2, P3, P4 se llaman vértices, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como elementos vértices, lados, y todo lo que está adentro se le llama región poligonal. Muy bien, entonces, los polígonos se denotan como P1, P2, como dicen acá. Si tiene hasta n lados, lo ponen hasta n. Si tiene solamente 2, 2, 3, 3. Pero ya hemos visto que el menor polígono es de 2 lados. Muy bien. Ahora, hay algunas de las propiedades que tenemos, como es la diagonal, mira. Hace rato intentamos realizarlo con el triángulo y sabemos que no tenía diagonales. Entonces, acá les presento 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, entonces se llamaría un pentágono. Un hexágono, en este caso tiene 6. Y observamos que tiene ¿cuántas diagonales? Hemos trazado desde A hasta C, de A a D y de A a E. Tiene 3 diagonales. No puedo trazar de A a B, ni puedo trazar de A a F tampoco. ¿De acuerdo? No lo puedo. Muy bien. Entonces, pero intentemos ahora con un polígono de 7 lados. A ver, dibujen ustedes y luego me dicen cuántas diagonales puedo trazar. Muy bien. Pero esto se llamaría diagonal a partir de un vértice. Porque ¿qué pasaría si podemos trazar del total de vértices? ¿Solamente habrán 3? A ver, si yo trazo del vértice B, del vértice C, del vértice D, del vértice E, del vértice F. A ver, vamos intentando trazar. Vamos a intentar trazar para saber cuántas. Levanta un rato, ve. A ver, vamos a intentar, decíamos, trazar las diagonales. A ver, si del vértice A hay 3, ¿cuántas habrán del vértice B? ¿3 también? Del vértice C habrán 3 más. Del vértice D habrán 3 más. Del vértice E habrán 3 más. Del vértice F habrán 3 más. Entonces significaría que estamos hablando de 18 diagonales. A ver, más o menos así piensan, o pienso yo quizás. Pero vamos mirando lo real. A ver, del vértice B voy a trazar hacia el vértice E. Ahí tenemos una diagonal, ¿de acuerdo? Le ponemos un poquito más gruesita, más grueso, para que se pueda notar. Excelente. Ahora vamos a trazar de nuevo otra diagonal. Del vértice B, ¿a dónde? Al vértice B, a F. Ya son 2, muy bien. Ahora del vértice B, también vamos a trazar al vértice. A ver, vamos viendo de nuevo, se movió. Del vértice, decíamos, del vértice B al vértice D. Listo, muy bien. Ya tenemos 3, muy bien. Hasta ahí van 6. Pasamos ahora al vértice C. A ver, del vértice C al vértice A ya está trazada, pero no está trazada al vértice F. Muy bien, vayan contando. Ahora, también faltaría del vértice C hacia el vértice E. Pero alguien me preguntará, profesor, ¿y por qué no lo puedo trazar al D? Porque eso es un lado. ¿Por qué no puedo trazar al B? También es un lado. Entonces, solo hemos trazado 2 diagonales porque la A ya estaba trazada, recuerden, ¿ah? Entonces van 8 diagonales. Ahora pasamos al vértice D. Del vértice D al vértice B ya está trazada. Del vértice D al vértice A ya está trazada. ¿Nos falta de cuál? Del D al F. Muy bien, entonces vamos a ver ahora del vértice D al vértice F. Mira, ahí tenemos.
Muy bien. Con eso van 9 diagonales. Del vértice E al C ya está trazado. Del E al B también ya está trazado. Del E al A ya está trazado. Entonces ya no tenemos por qué más trazar. Nos falta el F analizar. Del F al B está trazado, del F al C está trazado, del F al D está trazado. Entonces, ¿cuántas diagonales hay en total? Si yo quisiera saber, entonces van a haber 9 diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, colocaríamos el total de diagonales. Por acá vamos a colocar total de diagonales son 9. Ahí tenemos. Muy bien. Pero también hay una propiedad que más adelante la vamos a ir conociendo para saber con exactitud el total de diagonales. Pero vamos recordando, ojo, también hay algo más importante. Ya. Diagonales de un vértice, ¿cuántas eran? 3. De cada vértice, si tú analizas aquí en la figura, hemos trazado 3. Luego tenemos diagonales medias. ¿Qué se llama diagonal media? Se llama diagonal media a aquella diagonal que se puede trazar al unir el punto medio de cada lado. Por decir, observamos acá, de este lado ubicamos su punto medio. El punto medio es M. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué vienen estas líneas? Porque si es punto medio significa que las dos partes que están al costado son iguales, tienen la misma distancia. En el siguiente lado también hemos ubicado el punto S, que es punto medio, acá el punto R, que también es punto medio, el punto Q, que es punto medio, el punto P, que es punto medio, N también, que es punto medio. Al unir hemos trazado 5 diagonales. La pregunta es, ¿de cada lado se podrán trazar 5? Mira, entonces acá es 1, de S a N 2, de S a P 3, de S a Q 4 y de S a R 5. Significa que sí se pueden trazar 5 diagonales. Muy bien. Ahora, veamos acá, dice, un conjunto convexo. Se denomina conjunto convexo si para 2 puntos. Acá vamos a analizar cuándo es convexo y cuándo es cóncavo. Vamos hablando rápido. Convexo es cuando al unir 2 puntos, tanto dentro o fuera o dentro del límite de una figura, al trazar una línea debe cortar en 2 puntos. Acá observamos que está cortando en 2 puntos. Y acá observamos que hay 2 puntos interiores y acá también hay 2 puntos interiores. Y el conjunto no convexo significa que al cortar esta figura lo corta en más de 2 puntos. Profesor, me dice acá hay 2 puntos, sí. Pero si te das cuenta está cortando también aquí, está cortando acá. Si tú lo prolongas, corta este lado del cuadrilátero cóncavo y lo cortaría a este lado. En el caso de la E también lo corta, mira. Prolongas, corta más. Esto es importantísimo para no olvidar. Algunos polígonos con alguna cantidad de lados. Si tiene 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, hectágono, 8 lados, octágono, y así sucesivamente. Y el polígono de n lados simplemente se le llama polígono de n lados, o también se le llama enésimo, un polígono de enésimo cantidad de lados. Muy bien. Entonces, vamos a ver su clasificación. Acá decíamos hace rato. Por eso analizamos convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Es aquella región limitada por una región convexa. Si tú unes acá 2 puntos, vamos uniendo 2 puntos, o trazar una línea, ¿en cuántas partes corta la región? Mira, si te das cuenta, lo corta aquí, aquí lo está cortando, y lo está cortando acá, y lo está cortando aquí. A ver, veamos. A ver, ¿dónde más lo está cortando? Insertar.
Acá también lo está cortando. Entonces, aquí estamos aplicando ya las definiciones de lo que hemos dicho. ¿Este es un polígono convexo? Sí, porque por cualquier lugar que lo tracemos siempre va a cortar en 2 puntos. Muy bien. Ahora, acá, me podrán decir, profesor, sí se puede, pero la idea es que al trazar por cualquier lugar, si yo trazo aquí, mira, aquí, voy a decir que lo corte en 2 puntos. Ah, muy bien. Pero si yo trazo otra línea acá, aquí ya no cumple. Y la idea es que cumpla en todos los lados. Mira acá, ¿en cuánto lo cortaría? 1, 2, 3 y 4. Tenemos ahí, mira. Ahí tenemos 4. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo corta en más de 2, ya no es convexo. Es cóncavo o polígono no convexo. ¿De acuerdo? Luego dice según la medida de sus lados y ángulos internos. Este es un polígono equiángulo. Equi viene de igual. Ah, significa que todos los ángulos son iguales. Sí, hijo, eso significa. Entonces, si el ángulo interior tiene 5 lados, entonces yo tengo que dividir que todos los ángulos son los mismos. ¿Cuánto es? Ah, no lo sé todavía. Y el ángulo exterior, que viene a ser beta, también es el mismo. Ojo, es el mismo. Entonces, significa ahora que la suma de un ángulo interno y un ángulo externo va a ser 180 grados. Muy bien. Luego tenemos el polígono equilátero. X, no te olvides, viene de igual, látero de lado. Entonces fíjate que todos los lados son iguales. Acá tengo un polígono convexo equilátero y un polígono no convexo que también es equilátero. Todos los lados son iguales. Estas líneas y estos puntos me están indicando que tienen los mismos, la misma cantidad en medida. Y se le llama polígono regular a aquellos que tienen la misma cantidad de lados y la misma medida en el lado. Entonces, si yo miro, todos tienen el mismo ángulo. Mira, teta, 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 teta. Arriba sería beta, 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 beta. Y también tenemos que tienen la misma cantidad, el mismo tamaño en lados. ¿De acuerdo? Ojo acá. Este es un ángulo central que está en un polígono regular. ¿De acuerdo? Esta medida o esto se obtiene al unir el centro del polígono con 2 vértices. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el ángulo central. Estas son algunas de las propiedades. Esta es la primera propiedad que tenemos. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Si yo tengo un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, ¿de acuerdo? Si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, como hemos hecho hace rato, acá tengo un rectángulo por decir, este es rectángulo, disculpen, tengo un rectángulo, o tengo un cuadrado, o tengo un trapecio, o tengo un trapezoide, cualquier figura que se forme con 4 lados, puedo formar una figura por acá, puedo formar otra figura a continuación, ya, listo. Este es un trapezoide, por decir, y tiene 4 lados, muy bien. Entonces, ahora viene lo siguiente, eso es lo que yo quería llegar. Si yo quiero aplicar mis propiedades, acá aparece la primera propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos, es 180 por n menos 2. Entonces, suma es igual a 180 grados por n menos 2. Por n menos 2. Acá tenemos. O m o n, en este caso. M o n
representa la cantidad de lados. Pregunto, ¿cuántos lados tiene este polígono? Contamos, 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a reemplazar, en lugar de la m, voy a reemplazar por 4. Entonces reemplazamos 180 por 4, menos 2, vamos a resolver. Entonces nos diría que sería que S es igual a 180 por 2. Y 180 por 2 nos quedaría que es 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces significa que la suma de todos estos ángulos es 360 grados. Y es correcto, porque sabemos muy bien que un cuadrado, y también un rectángulo, sus ángulos son rectos. Acá tenemos la esquinita, este es un ángulo recto. Y el ángulo recto se forma al tener dos líneas perpendiculares, una línea horizontal con una línea vertical. Acá tenemos, muy bien, acá tenemos el otro, listo. Y acá tenemos, muy bien. Entonces, 90 más 90 más 90 más 90 suma 360 grados, correcto. Pero profesor, acá no. Ah, tienes razón, pues acá no es, pero cualquier figura va a sumar 360. Este es un ángulo agudo por su forma. Este es un ángulo obtuso porque es un poco más abierto. Este también es obtuso y el de acá es agudo. Entonces tenemos en esta figura, tenemos dos ángulos agudos, dos ángulos obtusos y suman 360 grados. ¿Cuánto es? Ah, tengo que medirlo con el transportador, señor. Utilizando el transportador voy a saber cuánto va a medir cada ángulo. Muy bien. Regresamos. Entonces, tenemos la siguiente propiedad. Suma de los ángulos exteriores, 360. La suma de los ángulos exteriores siempre va a sumar 360 grados. ¿Por qué? Porque es el complemento del ángulo interior. Y cualquier figura que sea de la cantidad de lados siempre va a tener 360 grados. Acá dice diagonales trazada desde un vértice n-3. Sí, habíamos definido hace rato por acá, mira, que las diagonales de un vértice son 3. ¿De acuerdo? Entonces, y eso me garantizaría a mí que n va a representar la cantidad de lados. Si tiene 6 lados, como el ejercicio, 6 menos 3 es 3. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también las diagonales totales, que es n por n menos 3 sobre 2. Esta formulita me sirve para calcular el total de diagonales que hemos trazado acá, que son 9. Este es el hexágono. Y vamos a aplicar la fórmula para verificar. Entonces, tenemos... A ver, veamos. Vamos a copiar la fórmula. dt, diagonales totales, es igual, a ver si se acuerdan lo que miraron, n, paréntesis, por n menos 3, ya, sobre 2. Esta viene a ser la fórmula de diagonales totales. Ahora vamos a reemplazar, vamos a verificar lo que ya hemos hecho hace rato. Entonces, las diagonales totales, n representa la cantidad de lados. Habíamos trabajado con un hexágono, que son 6. Acá sería 6 menos 3. Entonces, acá quedaría 6 por 3. Entre 2. 6 por 3, 18. Entre 2, 9.
quiere decir que el total de diagonales en un hexágono, es 9. Entonces acá tenemos el total de diagonales trazadas en un hexágono. Y si nosotros las verificamos en lo que ya hemos explicado hace rato, acá tenemos que hay 9 diagonales, mira. Y de un vértice, como estamos mirando hace rato, hay 3. Mira, 1, 2, 3. De cada vértice hay 3. Listo. Estas son algunas de las propiedades que tenemos. Entonces luego tenemos diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. M vértices significa que si yo puedo trazar de un polígono de 6 lados, solamente quiero 3, o quiero 2, o quiero 5. El resto no. Y este es para las diagonales medias que estamos mirando acá. Mira, las diagonales medias. Esta es su formulita para encontrar. Y también tenemos la medida de un ángulo interno, la de un ángulo externo y la de un ángulo central. Si yo quiero encontrar el ángulo externo, es 360 sobre la cantidad de lados. Si un polígono tiene 6 lados, 360 entre 6, 60. Pero ojo, esto es para un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Aquel que tiene lados, ¿qué más? Y ángulos iguales. Acá lo estamos visualizando. Muy bien. Y en el caso del polígono del ángulo interno es 180 por n-2, que viene a ser la misma fórmula de la suma de ángulos internos dividido entre n. Aquí me va a salir que todos tienen la misma cantidad de el mismo ángulo. Entonces, si yo quiero analizar en el hexágono, 180 por 6 menos 2 entre 6. 6 menos 2 es 4. 180 por 4, 720, ¿no? Entre 6. Entonces me va a salir ahí, ¿no? 180 entre 120. Entonces significa que cada angulito de acá, 120, 120, 120, 120, 120, 120. Muy bien. Ese tendría que ser toda la parte informativa que tenemos. Hasta acá. Espero que haya alguna pregunta. Vamos a pasar a la parte práctica para poder trabajar. Entonces, veamos. Por acá. Dentro de la plataforma de Aprendo en Casa, acá aprendemos a trabajar trabajando con la familia, dice. Estamos reforzando lo que han hecho ustedes. Acá tenemos lo siguiente. Dentro de las actividades. Dice, la familia Flores debe sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objetivo. Luego publicará en el mural para cuidar la familia. Te invito a hacer un repaso sobre los aprendizajes logrados en la actividad anterior sobre polígonos y clasificación, donde identificaste materiales de tu contexto que tienen características de polígonos regulares e irregulares. Muy bien. Eso es lo que acabamos de mirar. Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte práctica, como decía. Vamos a trabajar con algunos ejercicios aplicando ya las propiedades. Entonces, vamos a utilizar acá, dice en el ejercicio número 1, ojo, ¿cuántas diagonales tiene un polígono? Entonces, vamos partiendo de este más sencillo. ¿Cuál es el valor interior de un polígono de 30 lados? Porque todavía de ahí nos regresamos a eso. ¿Cuál es el valor interior? ¿Cuál es el valor del ángulo interior de un polígono de 30 lados? Muy bien, vamos a darle solución. Me confundí al seleccionar ese ejercicio, disculpen. No es porque no se pueda hacer, sino vamos empezando de algo sencillo para terminar ya en algo más. A ver, tenemos acá, nos piden saber cuál es el ángulo interior. Lo que tenemos que recordar es la formulita de ángulo interior y acá la tenemos. Acá está, vamos copiándola. Esto no debo olvidar. El ángulo interior es 180 por n-2 sobre n. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es reemplazar el valor de n por 30. Entonces sería acá 30 menos 2, acá también 30. Muy bien. Entonces tenemos que ir, será igual a 180 por
28, porque 30 menos 2 es 28, entre 30. Entre 30. A ver dónde está la división. Muy bien, entre 30. Pero sabemos que para poder simplificar, yo puedo simplificar este 0. Y me quedaría 18 entre 3. Y 18 entre 3 vendría a ser, o 180 entre 30 me quedaría 6. ¿De acuerdo? También puede ser así, de esa manera. Entonces me quedaría 6 por 28. ¿Cuánto es 6 por 28? 6 por 28. 6 por 8, 48. Llevo 4. 6 por 2, 12. Más 4, 16. Quiere decir que el ángulo interior valdría 168 grados. Entonces acá tenemos la solución, acá tenemos la alternativa de respuesta. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna? Entonces, yo les sugiero, si no entendieron, volver a regresar a mirar el vídeo para poderlo entender mejor. A ver, vamos a pasar al siguiente. Nos dice, de uno de los vértices de un polígono, se observa que parten 8 diagonales. A ver, eso me hace recordar, si dice que parte de un vértice, entonces serían diagonales desde un vértice, ¿sí o no? Entonces vamos buscando cuál es nuestra propiedad. Diagonales trazadas de un solo vértice. Entonces vamos a copiar acá nuestra formulita. Entonces, eso es lo que yo no debo olvidar. Entonces tenemos acá la formulita ya. Ahora sí, vamos a darle solución al ejercicio. Entonces las diagonales trazadas desde un vértice van a ser n menos 3. N representa la cantidad de lados. Pero nos dice ya, entonces nos dice el problema que ya se han trazado 8. Entonces reemplazo que 8 es igual a n menos 3. A n menos 3. Ahora nos formamos una ecuación. El 3 pasaría a sumar, sería 8 más 3. Y vamos a encontrar igual al valor de n. Entonces significa que n va a ser igual a 11. Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? El polígono tiene 11 lados. Y acá tenemos ya la solución establecida. Muy bien. Hasta acá. Entonces, lo importante es que estas propiedades yo las debo saber. Si no las conozco, entonces debo comenzar ya a estudiarlas. Vamos viendo ahora, a ver. El problema 6 dice, al sumar el valor de un ángulo interno del hexágono regular con el ángulo externo de un octógono regular, se obtiene. Entonces vamos viendo dos cosas. Vamos a recordar. Vamos a recordar aquí. La fórmula que necesito es el ángulo interior, que ya lo tengo, y el ángulo exterior que está acá. Uno por uno. El ángulo interior, amor. Y también el ángulo exterior que está acá. Entonces acá tenemos, este es el ángulo interior por si acaso, y este es el ángulo exterior. Interior, y acá es ángulo exterior. Ya. Con estas dos vamos a utilizar estas dos formulitas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, ahora sí, vamos a copiar acá. Y tenemos que nos dice, al sumar el ángulo interno de un hexágono, recordemos, el hexágono, ¿cuántos lados tiene? Entonces, tenemos que el hexágono significa que tiene 6 lados. 6 lados. Entonces vamos a reemplazar nuestro hexágono por 6 lados.
Entonces reemplazamos en lugar de n por 6. Vamos desarrollando ya. Entonces, acá me quedaría 180 por 4 entre 6. Si desean lo multiplican ustedes o en su defecto dividen y luego multiplican. Eso va a ser cualquiera de las dos situaciones. 180 por 4, 720, entre 6 es 120. O si no, 180 entre 6 es 30 por 4, 120. 120. Luego, tenemos el ángulo exterior, pero me piden con el octógono. Octógono. El octógono significa que tiene 8 lados. 8 lados. 8 lados. Entonces, 8 lados. A ver, en el caso del octógono me piden el ángulo exterior o ángulo externo. Entonces copiamos nuestra fórmula. 360 entre 8. Entonces acá ponemos 8 y 360 mitad, 180 mitad, 90, 45. Entonces saldría 45 grados. Quiere decir que la respuesta del ejercicio va a ser, ya, entonces veamos. Nos pedían la suma, dice el valor del ángulo interno del hexágono, que salió 120, más el valor del ángulo externo del octógono, que es 45. Si sumamos, sale 165 grados, que tenemos acá como respuesta final. Listo. Este es alguno de los ejercicios que hemos aplicado. Terminamos con este ejercicio 9 que vamos a desarrollar. A ver. Vamos a recordar. Dice, ¿qué necesitamos acá? ¿Cuántos lados tiene el polígono cuyo número de diagonales es el quíntuplo del número de vértices? Diagonales. Entonces acá tenemos las diagonales, que ya la habíamos utilizado anteriormente esta formulita explicando. Entonces no debo olvidarme esta formulita. Entonces, para el problema que necesito acá me dice cuántos lados tiene el polígono cuyo número de diagonales que no conozco, las diagonales totales, es igual, nos dice, al el quíntuplo del número de vértices. Quíntuplo significa 5 veces, pero si me dice el número de vértices, sabemos que si es un cuadrado tiene 4 vértices, 4 lados. Si es un pentágono tiene 5 lados, 5 vértices. Si es un hexágono, 6 lados, 6 vértices. Ah, ¿eso qué significa? Que si es un polígono de n lados, también tiene n vértices. Como yo no conozco acá, entonces significa que voy a poner n. Ahora reemplazamos la fórmula. Entonces la fórmula nos dice que la cantidad de diagonales totales es n por n menos 3. Borramos lo que no nos sirve. Borramos lo que no nos sirve acá. Y nos quedamos únicamente con n por n menos 3 sobre 2. Esto aquí no voy a igualar. Este es el valor de la diagonal, por si acaso. Lo vamos a igualar a 5n. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo más práctico? Que el 2 pase a dividir. Toda cantidad que está dividiendo pasa a multiplicar. Disculpen. Entonces me quedaría que n por n menos 3 va a ser igual a 10n. Porque 5 por 2 es 10. ¿Qué puedo hacer ahora? Eliminar, tachar. Vamos a tachar las n. Entonces, vamos a tachar esta n. Vamos por este lado. ¿Y por qué lo tachamos? Porque en este caso son cantidades iguales. Son cantidades iguales y con... Ahí. Lo eliminamos, lo tachamos. Muy grueso, no se va a poder notar. Ahí está. Y eliminamos esta n.
Entonces, ¿con qué nos quedamos ahora? Que n menos 3 es igual a 10. El 3 pasa a sumar toda cantidad que en este caso está restando, pasa a sumar y sería 10 más 3, 3. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 13 lados. Entonces, el polígono tiene 13 lados. Hasta acá es la parte que hemos explicado de polígonos. Espero que les haya servido. Les sugiero volver a mirar el vídeo en algunas partes que quedaron pendientes. Muchas gracias.